Bienvenidos a Debate. A ver, imagínate esto. Entras en un laboratorio de química con una regla de madera, de esas típicas que usábamos en el colegio, y tratas de medir la temperatura de una reacción que está ahí hirviendo en un matraz. Bueno, los científicos que estén allí te tomarían por loco directamente. Totalmente. Te dirían que una regla sirve para medir distancias, longitudes, no la energía térmica. O sea, es el instrumento equivocado para la realidad que estás intentando capturar. Exacto. Sería un ejercicio no solo absurdo, sino profundamente inútil. Y sin embargo, cuando damos un paso atrás y observamos cómo los seres humanos evaluamos nuestro propio razonamiento, resulta que llevamos siglos haciendo eso. Intentando usar la misma regla de madera para medirlo todo, claro. Eso es, queremos usar el mismo instrumento inflexible para predecir un eclipse lunar, para determinar si un acusado es culpable en un tribunal, o para decidir si una pintura del Renacimiento es una obra maestra. Y esa regla de madera, si hablamos en términos históricos y filosóficos, pues es la lógica tradicional. Esa lógica puramente formal, matemática, deductiva. La aspiración milenaria a tener un estándar definitivo. Uno que separe invariablemente lo verdadero de lo falso. Exactamente. Hoy vamos a ver cómo llevamos siglos haciendo exactamente eso, pero con nuestras ideas. Nos adentramos en una obra fundacional que vertebra nuestra confrontación de perspectivas de hoy. Hablamos de Los usos de la argumentación, del filósofo británico Stephen E. Toulmin. Un texto fascinante, sí. Y nuestro análisis se centra estrictamente en la práctica, en el barro del día a día. Queremos entender cómo evaluamos y criticamos los argumentos en la vida real, lejos de las pizarras llenas de ecuaciones. Es que la pregunta central que nos plantea este material es de un calado tremendo. O sea, ¿se rige verdaderamente la lógica humana por un estándar universal? Un modelo matemático impecable aplicable a cualquier razonamiento imaginable. Esa es la gran duda. O por el contrario, la validez de un argumento depende estrictamente de su campo específico, funcionando en la práctica más bien como una especie de, digamos, jurisprudencia generalizada. Pues mi postura hoy es defender esa visión de Toulmin. Argumentaré que la lógica debe entenderse fundamentalmente de manera procedimental. Ya empezamos con el procedimentalismo. A ver, escúchame. Los criterios que usamos para evaluar si un argumento es bueno o malo dependen por completo del campo de estudio en el que estemos debatiendo. No puedes juzgar un argumento estético o jurídico con las herramientas de la geometría pura. La lógica matemática formal se ha desconectado de la vida práctica. Al igual que en los tribunales, las fases por las que pasa un argumento pueden ser universales, claro, pero las pruebas que exigimos cambian radicalmente de un campo a otro. Vale, entiendo por dónde vas, pero yo lo abordo desde un ángulo muy distinto. Voy a defender la aspiración del lógico tradicional. Me lo imaginaba. Hombre, es que, aunque en nuestro día a día empleemos argumentos muy diversos, renunciar a la búsqueda de un estándar lógico universal es un error filosófico de proporciones enormes. Fíjate, si aceptamos la premisa de Toulmin de que cada campo dicta sus propias reglas soberanas, corremos el riesgo directo de fragmentar la racionalidad. ¿Fragmentar la racionalidad? Sí, nos volvemos incapaces de comparar el rigor entre distintas disciplinas. Yo sostengo que ciencias como las matemáticas o la física poseen un grado de racionalidad intrínsecamente superior al de, digamos, las críticas de arte. Ojo con eso de superior. Es que abandonar la forma lógica universal para quedarnos solo con el procedimiento nos arrastra hacia un relativismo donde la verdad objetiva se diluye. A ver, es un temor muy común en la filosofía clásica, ese miedo al relativismo. Pero permíteme ofrecerte una perspectiva diferente, partiendo de la analogía central del texto. Toulmin nos pide un ejercicio mental muy potente. Te escucho. Nos dice que dejemos de mirar la lógica a través del prisma de las matemáticas y empecemos a mirarla a través del derecho, de la jurisprudencia. Piensa en cómo funciona un proceso judicial real. Bueno, a ver, un proceso judicial tiene sus fases muy marcadas. No es lo mismo que un teorema. Exacto, tiene fases. Y da igual si estamos hablando de un caso civil por una negligencia médica o de un juicio penal por asesinato. Todos pasan por unas fases procedimentales idénticas. Sí, formulación de cargos, pruebas. Eso es. Primero, la demanda. Segundo, presentas las pruebas y los testimonios. Tercero, consideras las leyes aplicables. Y finalmente, llegas a un veredicto.
Pues Toulmin nos dice que nuestro proceso racional cotidiano funciona exactamente así. Ya, pero la estructura... La estructura procedimental se mantiene intacta, es universal. Pero el tipo de pruebas que el juez exige cambia radicalmente según en qué tribunal estemos. La analogía es elegante, te lo concedo. Pero hay un problema grave con esa postura. ¿Te has parado a pensar en cuál es el propósito fundamental de un tribunal de justicia frente a la ciencia? ¿Resolver un caso? ¿Llegar a una conclusión? No, sí, pero los casos legales están diseñados empíricamente para resolver conflictos sociales. Buscan un acuerdo práctico para que, la sociedad pueda seguir funcionando sin matarse por las calles. Claro. Pero no están diseñados, ni mucho menos, para descubrir verdades universales inmutables del universo. Y eso es exactamente lo que sí hace el modelo matemático, el famoso método more-geométrico que defendían Descartes o Spinoza. Ya. ¿Y por qué el método matemático tiene que monopolizar la etiqueta de lógico? ¿Por qué tiene ese privilegio? Porque no es una simple convención. Al sustituir la validez formal matemática por un mero procedimiento judicial, estamos rebajando la lógica. Yo no creo que la estemos rebajando. La convertimos en burocracia intelectual. Si la lógica es solo rellenar los formularios correctamente, pierde su capacidad de decirnos qué es verdaderamente cierto a nivel cósmico. Vale, fíjate en lo que pasa si hacemos caso a esa ambición universalista de las matemáticas. Asumes que ese modelo es el único capaz de establecer verdades racionales absolutas. Y eso nos lleva a situaciones completamente absurdas en el mundo real. A ver, dame un ejemplo de esos absurdos. Te presento un contraargumento que extraigo directamente del material y que me parece brillante por lo cotidiano que es. Toulmin plantea un escenario de selección deportiva. Imagina que somos el comité que tiene que decidir quién va a jugar en el equipo nacional para la Copa Davis de tenis. De acuerdo. Un problema práctico de selección. Estamos ahí evaluando candidatos. Consideramos a Butch Patty, que en ese momento era un tenista profesional de élite. Debatimos sus méritos, sus saques, su resistencia, un debate racional, ¿vale? Sí, lo normal. Y de repente, alguien en la sala levanta la mano y sugiere, con toda la seriedad del mundo, que Dwight D. Eisenhower, el entonces presidente de los Estados Unidos, debería ser nuestro jugador principal para el torneo. Hombre, sería un chiste. Sería un desastre absoluto. No pasaría ni del primer saque en la red. Todo el mundo se echaría a reír en esa sala. Exactamente, provocaría carcajadas. El proceso para descartar a Eisenhower de la lista es inmediato. Pero lo fascinante aquí es un proceso lógico. Por supuesto que sí. Bueno, lógico en un sentido amplio. Lo descartamos basándonos en hechos contundentes. Su estado de forma física, su edad, sus obligaciones presidenciales y básicamente su absoluta falta de trayectoria en el tenis. Esas son nuestras pruebas. ¿Cierto? Hemos aplicado un razonamiento impecable para el campo de la selección deportiva y hemos llegado a una conclusión sólida. Pero fíjate bien, no hay ni una sola deducción matemática en todo ese proceso. No, claro que no. No hemos usado geometría ni silogismos formales. Si aplicamos tu estándar matemático estricto, me vas a decir que descartar a un señor mayor para jugar la Copa Davis es un argumento irracional simplemente porque no sigue la forma de un teorema matemático. A ver, no pongas palabras en mi boca. Nadie diría que es irracional en el sentido coloquial, pero creo que estás confundiendo el sentido común práctico con el rigor lógico estricto. ¿Ah, sí? Sí, descartar a Eisenhower es puro pragmatismo, sentido común, pero la lógica, como disciplina que investiga los límites de la verdad, no puede conformarse con el sentido común. Pero sirve para evaluar ese caso, que es real. Ya, pero para entender por qué depender tanto del campo es peligroso tenemos que profundizar en cómo el texto analiza los términos modales. Específicamente, hablemos de la idea de imposibilidad, del uso que hacemos del no se puede. Me parece perfecto, porque creo que el análisis de las imposibilidades es justo donde Toulmin da en el clavo y demuestra cómo la matemática se queda corta. No estoy de acuerdo, pero desarrolla la idea. Es aquí donde vemos la distinción vital entre lo que él llama la fuerza de un argumento y los criterios del mismo. Es un concepto que, si no lo separamos bien, nos hace hacernos un lío brutal al debatir. Pues explica bien esa distinción, porque ahí es donde creo que la teoría de los campos empieza a hacer aguas por todas partes. Piensa en esto. Hay situaciones donde usamos la expresión no puedes o es imposible. El texto da 4 escenarios maravillosos. Imagina el primero. Vemos a una persona, bastante menuda, un tipo enclenque, intentando levantar a pulso un bloque de metal de 1 tonelada. Vale. Nosotros nos acercamos y le decimos,
Oye, no puedes levantar ese peso tú solo. Una imposibilidad física y fisiológica evidente. Exacto. Segundo escenario. Un amigo te dice que va a meter a 10.000 invitados en el pequeño salón de plenos del ayuntamiento del pueblo. Tú le miras y le dices, ¿estás loco? No puedes meter a 10.000 personas ahí. Imposibilidad espacial, geometría básica de volúmenes. Tercer escenario. Imagina a un urbanita que se va al campo inglés, asiste a una cacería y empieza a hablar del rabo del zorro. Un cazador purista se le acerca escandalizado y le dice, por favor, no se puede hablar del rabo de un zorro, los zorros tienen cola. Bueno, eso ya es simplemente una convención del lenguaje, una pedantería de gremio. ¿Y el cuarto escenario? Estás leyendo una novela y el autor describe a un personaje diciendo que es una hermana varón. Automáticamente el cerebro te frena y dices, no se puede tener una hermana varón. Una contradicción terminológica directa. Pues ahora, fíjate en la magia de cómo funciona nuestro cerebro aquí. En los 4 casos hemos usado la misma palabra, no se puede. ¿Esa es la fuerza de la expresión? Sí, la misma etiqueta verbal. La fuerza es idéntica siempre. Actúa como una señal de stop, una orden directa que dice, descarta esta opción inmediatamente. Sin embargo, los criterios, el mecanismo oculto que hace que descartemos la opción, cambian de manera brutal. Según la situación, claro. En el primer caso, el criterio es fisiológico. En el segundo, es físico. En el tercero es un solecismo lingüístico, pura jerga. Y en el cuarto es conceptual. El procedimiento de evaluación es universal, pero el estándar, el criterio, depende al 100% del campo en el que estamos operando. Comprendo la distinción. Y, a ver, reconozco que es una observación muy aguda sobre la pragmática del lenguaje. Pero cuidado. ¿Cuidado con qué? Porque agrupar todos estos casos bajo el mismo gran paraguas de lógica argumentativa me parece tremendamente engañoso. ¿Por qué engañoso? ¿Cumplen la misma función excluyente? Porque estás poniendo al mismo nivel leyes inmutables del universo y convenciones humanas totalmente banales. Diluye la gravedad de la verdad objetiva. Consideremos una imposibilidad matemática real. Por ejemplo, el famoso teorema geométrico que demuestra que no se puede hallar una raíz cuadrada racional del número 2. Vale, vamos a las raíces. Las matemáticas demuestran que si asumes lo contrario, el sistema colapsa en contradicciones irresolubles. Esa imposibilidad revela una verdad profunda, estructural y eterna del universo físico. Va a seguir siendo cierta aunque la humanidad se extinga. Ya. En cambio, que un cazador aficionado llame rabo a la cola de un zorro es un simple error de etiqueta. Es una convención humana que mañana podría cambiar. Reducir la lógica a un procedimiento donde la verdad estructural del universo pesa exactamente lo mismo que la jerga de unos cazadores es para mí rebajar el concepto de racionalidad. Entiendo perfectamente esa incomodidad. Parece que al igualar campos estemos metiendo a Pitágoras en un manual de buenas maneras, ¿verdad? Exactamente, es que no tiene sentido. Pero te presiono con otra analogía del material que es fantástica, utilizando la simple palabra bueno. Si no entendemos esto, cometemos errores catastróficos. Considera 3 cosas muy distintas: una aspiradora buena, una manzana buena y una acción moralmente buena. Vale, 3 categorías que no tienen nada que ver. Usamos la misma fuerza de elogio para las 3. Cuando decimos que algo es bueno, estamos recomendando ese objeto dentro de su propia categoría. Esa es la fuerza universal. Pero, ¿cuáles son los criterios? ¿Cambian, lógicamente? Para la aspiradora, el criterio técnico podría ser medirla por los metros cúbicos de polvo que aspira por cada kilovatio que consume. Una métrica cuantificable, sí. Bien. Ahora imagina aplicar ese mismo criterio a las otras categorías. ¿Sería un error categorial grotesco coger la manzana e intentar juzgar si es una buena manzana evaluando su capacidad de succión de polvo? Estaría buscando el enchufe de la manzana, es absurdo. Estarías buscando el enchufe. Y sería igual de absurdo juzgar si perdonar una deuda a un amigo es una buena acción moral midiendo sus metros cúbicos de polvo aspirado. Obviamente, nadie en su sano juicio haría eso. Entonces, la pregunta clave es: ¿por qué los lógicos históricos y por qué tú exiges que los argumentos morales, estéticos o jurídicos cumplan con los criterios de la geometría pura? No es exigir lo mismo exactamente. Exigir que un argumento moral no contenga contradicciones formales, matemáticas, igual que la raíz cuadrada de 2, es literalmente buscarle el enchufe a la manzana. La fuerza de evaluar un argumento es la misma siempre. Pero si no usas los criterios adecuados para la cosa que estás evaluando, no estás siendo más racional.
Está siendo ciego al contexto. A ver, es una analogía muy visual, y entiendo el punto. No evalúas una manzana por su motor eléctrico. Acepto que en nuestro lenguaje cotidiano los criterios varían. Hablamos de buenas manzanas y de buenas aspiradoras. Claro. Pero de nuevo, ¿significa esto que todos los campos son igualmente lógicos? Porque esto nos devuelve a la gran ansiedad histórica de los lógicos tradicionales, que, ojo, no eran tontos. Nadie dice que lo fueran. Si aceptamos de lleno que los criterios cambian drásticamente según el campo, corremos el peligro de perder cualquier brújula intelectual seria. Las imposibilidades fácticas y físicas se sienten mucho más genuinas, mucho más férreas que las impropiedades morales. Pero, ¿por qué asumes que se sienten más genuinas? Es un prejuicio tuyo. No es un prejuicio, es que la realidad impone un límite mucho más duro, un muro contra el que te estrellas. Retomemos el ejemplo que da Toulmin sobre la moralidad. Vale, el caso del padre. Eso es. El caso del padre severo que se enfada y decide echar a su hijo de casa sin un duro en la calle. Un amigo intercede y le dice horrorizado, «Por Dios, no puedes echar a tu hijo de casa sin un duro». Una clara imposibilidad moral. Sí, pero si somos estrictamente lógicos y físicos, el padre sí puede hacerlo. Ya, físicamente puede. Tiene la capacidad anatómica para agarrar el pomo, abrir la puerta y dejar al chico en la calle. Por lo tanto, llamar a esto una imposibilidad moral carece del rigor férreo que la lógica debería estudiar. Creo que te estás quedando en la pura superficie del acto físico. Pero espera, ¿de verdad me vas a comparar la ley de la gravedad con el hecho de que tus vecinos piensen que eres un mal padre? La gravedad no depende de la opinión pública. No, claro que no. A la gravedad no le importa lo que pienses. La física y las matemáticas nos dan certezas que aplastan voluntades. La moral y la estética solo nos dan opiniones, convenciones. Exigir un estándar matemático no es buscar el enchufe de la manzana, es mantener una jerarquía de la racionalidad. Es reconocer que en el tribunal de la razón, la física tiene primacía sobre las convenciones blandas de la moralidad. Es un argumento muy arraigado, lo admito, pero no me convence, ¿eh? Porque confunde la naturaleza material de una consecuencia con la validez de la estructura lógica en sí. ¿En qué sentido las confunde? Tú dices que la imposibilidad física es más dura por el muro material, pero miremos cómo Toulmin le da la vuelta a esto. Lógicamente hablando, toda imposibilidad que enunciamos conlleva una advertencia de sanción. Explica eso de la sanción, porque en la física el choque es inmediato. Fíjate en la estructura procedimental. Si tú ignoras la imposibilidad moral de echar a tu hijo sin un duro, sufres una sanción dentro de ese campo. Te conviertes, objetivamente según las reglas sociales, en un padre perverso y miserable. Si ignoras una regla lingüística y vas hablando de hermanas varones, la sanción es que nadie te entenderá, te quedarás aislado. Si ignoras una imposibilidad legal, como fumar en un vagón de tren, la sanción es una multa. Ya, pero si ignoro la física y trato de levantar una tonelada, fracaso materialmente. Me rompo la espalda. No es una convención, es una lesión física. Exacto. Te llevas una decepción física y una hernia. Vale. La naturaleza del castigo cambia. Pero, y esto es lo verdaderamente revolucionario, desde la estricta perspectiva de la lógica procedimental, todos estos campos están en pie de absoluta igualdad. Me cuesta verlo. En todos, el argumento tiene una estructura idéntica. Te advierte, siendo la situación P, debes descartar la opción Q. Si actúas de otro modo, ocurrirá R y dará lugar a la sanción S. Vale, la estructura formal es parecida. Esa cadena lógica es matemáticamente precisa en su consistencia interna, sin importar si los componentes hablan de hernias, de multas o de moralidad. Exigir que la física tenga prioridad no es una verdad dictada por el cosmos,
Es, francamente, un sesgo histórico. Tela marinera con esa afirmación. Es muy difícil salir. ¿Por qué relativismo? Hay reglas muy estrictas en cada campo, no vale todo. Porque, a ver, ¿qué pasa cuando los campos chocan irremediablemente? ¿Qué pasa cuando la racionalidad económica contradice frontalmente la racionalidad moral? La lógica intentó crear un metalenguaje universal para resolver precisamente esos conflictos. Sí, pero falló al aplicarlo a la vida real. Al reducir la lógica a compartimentos estancos, debilitas nuestra capacidad de medir la solidez de un argumento cuando cruza fronteras. Te quedas sin un estándar global. Para mí, el intelecto humano no debe abandonar jamás la búsqueda de ese estándar invariable. Es la única estrella polar que nos aleja del tribalismo de los expertos. Creo que ese miedo al caos intelectual está injustificado aquí. Reconocer que los criterios lógicos dependen de su campo no destruye la racionalidad, la enriquece, la oxigena, la hace aplicable a la experiencia humana real. No sé yo. Nos permite dejar de medirlo todo mal. Evaluar los argumentos utilizando las herramientas precisas para su categoría específica no es rendirse al relativismo, es de hecho la verdadera cúspide del rigor intelectual. Es negarnos por fin a intentar medir la temperatura con una regla de madera. A ver, concedo que la distinción que hace Tolmin entre la fuerza invariable de nuestras afirmaciones y los criterios variables es genuinamente brillante. Lo es. Da mucha luz a por qué a veces parece que hablamos idiomas distintos, pero me mantengo firme en mi convicción de fondo. La cima del pensamiento racional requiere una aspiración constante a la universalidad. Entender el procedimiento es útil, pero el ideal matemático sigue siendo lo único que nos protege de que cada disciplina se convierta en un feudo intocable. Ambas posturas evidencian, creo yo, la enorme riqueza y la fricción que genera este texto. Coincidimos plenamente en que separar la fuerza de los criterios ilumina la complejidad del cerebro humano de formas que antes pasaban desapercibidas. Totalmente de acuerdo. Este libro nos lanza desafíos muy profundos sobre esa batalla eterna entre la verdad formal, aséptica, frente a la verdad procedimental, la humana. Definitivamente. Es de esos textos que te obligan a repensar qué demonios estás haciendo cada vez que le dices a alguien en una discusión, «te equivocas» o «eso no tiene lógica». Exacto. Te obliga a frenar y preguntarte bajo qué autoridad, bajo qué campo estás emitiendo realmente ese juicio. Eso es. Y, bueno, invitamos a quienes nos escuchan a continuar explorando estas páginas fundacionales. Hay muchísimo más que desentrañar en la obra de Toulmin para que podáis decidir por vosotros mismos dónde residen verdaderamente los límites de la racionalidad humana. Hay material para rato, desde luego. Al final del día, la próxima vez que te enfrentes a un argumento complejo, ya sea en el trabajo, leyendo las noticias o en una cena familiar, hazte un favor y pregúntate, ¿estoy usando la herramienta adecuada para este material? O si estás buscando el enchufe de la manzana. Exacto. O si, sin darme cuenta, intento medir la bondad de una persona con un termómetro de laboratorio. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en la próxima entrega de Debate